Nos dice el número 122 del Catecismo, desarrollando el tema que acabamos de tratar acerca del canon de las Sagradas Escrituras, dentro del cual naturalmente está el Antiguo Testamento. Nos dice así: en efecto, el fin principal de la economía antigua, es decir, de todo el Antiguo Testamento, el fin principal era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Preparar la venida. Así el Antiguo Testamento enseñaba espiritualidad. Qué hermoso leer los libros de la sabiduría, qué hermoso, cuánta espiritualidad encierran, qué hermoso rezar con los salmos, cuánta espiritualidad encierran. Pues el Antiguo Testamento tiene como finalidad preparar la venida de Cristo Redentor universal. Viene el Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre encarnado en María siempre virgen. Viene el Hijo de Dios como Redentor universal. Rebasa entonces el ámbito del Antiguo Testamento, aunque varias veces ya en el Antiguo Testamento se atisba una universalidad. Es decir, por ejemplo, Dios es Dios para todos los hombres. Y Dios quiere que todos los hombres nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, verdad encarnada, que es Cristo Jesús. Pues bien, todo el Antiguo Testamento tiene como fin principal preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Entonces, nuestros hermanos mayores están invitados por la revelación de Dios a abrir su mente de tal manera que puedan comprender que también los gentiles en Jesucristo somos pueblo de Dios, familia de Dios, hermanos de Cristo, coherederos con Cristo. Todo esto nuestros hermanos, con todo respeto, los judíos, comprendiendo las sagradas escrituras que ellos nos dieron, el Antiguo Testamento, tienen que comprender que Jesucristo es Mesías, sí, pero universal. No es Mesías político y guerrero. Él entra en Jerusalén, como ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, montado en un burro. Así entró en Jerusalén, no con tropas, no con armas, sino montado en un burro. Y subió a la cruz. Subió a la cruz para la redención universal, para redimir a la humanidad entera. Es decir, el Mesías, esperado por Israel con toda razón, porque Dios se los había revelado. En el Nuevo Testamento las realidades son mucho más grandes, inclusive de lo que nuestros hermanos comprendían en el Antiguo Testamento. Hemos recibido pues al Mesías de Dios, a Jesucristo, que viene a salvar a la humanidad entera, primero a los judíos, nuestros hermanos mayores,
Y Jesucristo ha sido enviado en primer lugar a nuestros hermanos mayores, pero no solo para ellos, también para nosotros. Y así tenemos ya que en la misma vida de Cristo, Jesucristo efectúa diversos milagros también para gente que no eran judíos, también para gente que participaba más bien de una cultura griega. Pensemos en las 10 ciudades, en la Decápolis, también lo que llamamos Tierra Santa, pero que tenían más bien cultura griega, la Decápolis, y Jesucristo efectúa ahí milagros. Empieza pues entonces la actuación de Jesucristo también para los gentiles. Pensemos también en aquel centurión a quien Jesucristo le cura a un sirviente. Pensemos en eso. El centurión le dice: no soy yo quien para que entres en mi casa. Pero Jesús escucha la petición y sana, cura al enfermo del centurión. Ahí tenemos, entonces también Jesucristo es para toda la humanidad, para todos los hombres de todos los tiempos. Los libros del Antiguo Testamento, aunque contienen elementos todavía imperfectos, todavía no tienen la plenitud de la revelación, elementos imperfectos y pasajeros, inclusive en la liturgia. En el Antiguo Testamento se ofrecían en sacrificio animales a Dios. En el Nuevo Testamento eso ya no tiene sentido. No tiene sentido porque el único y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo solo es Jesús. La sangre de los animales y aquellos animales sacrificados no eran más que símbolos del Cordero de Dios que habría de venir, que es Jesucristo, cuya sangre sí perdona los pecados de cualquier hombre, de cualquier raza, de cualquier lengua. Pues bien, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Paulatinamente Dios se fue revelando para nuestro bien y nuestra salvación. Los libros del Antiguo Testamento contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Sí, esos libros contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Esos libros del Antiguo Testamento encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación hasta que sea revelado por el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de María. Con toda razón, pues nosotros, herederos de la sinagoga, redimidos por Jesucristo, con toda razón nosotros veneramos los libros de la primera alianza en el Antiguo Testamento. Y desde luego, con toda razón, veneramos aquellos libros que nos narran la realización de todo lo revelado en el Antiguo Testamento, la realización en Cristo. El sentido de las Sagradas Escrituras es Cristo. Todo el Antiguo Testamento se refiere a Cristo y el Nuevo Testamento sencillamente es la realización en Cristo de las profecías
del Antiguo Testamento y se realizan en Cristo para bien de toda la humanidad y ante todo para gloria de Dios Padre. Gloria de Dios Padre que quiere que nosotros seamos su familia, que nos quiere hijos suyos en Cristo, el Hijo por naturaleza del Padre, que nos quiere templo del Espíritu Santo y para eso también, además de enviarnos a su Hijo, nos ha enviado al Espíritu Santo. Respetemos toda la Sagrada Escritura, veneremos la Sagrada Escritura, hagamos oración por medio de las Sagradas Escrituras, leamos asiduamente para comprender cada vez más el sentido de las Sagradas Escrituras. Y desde luego, hemos de comprender las Sagradas Escrituras con el mismo espíritu con que esos libros fueron escritos. Así, de esa manera, si el Espíritu Santo, como lo es, inspiró a los autores sagrados, el mismo Espíritu Santo debe inspirar nuestra comprensión de esos libros sagrados. Que así sea para todos nosotros. Amén.